Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, jueves 15 de enero del 2026. Y ya sé que muchos de ustedes pues están sorprendidos de lo que está pasando el día de hoy en los mercados. Y no voy a hacer en este momento un análisis muy exhaustivo, solo quiero hablar de las generalidades del movimiento que estamos viendo actualmente del peso mexicano, porque también hay que decirlo como es. En este momento es un movimiento atribuido al peso mexicano más que un movimiento atribuido a la debilidad del dólar. De hecho, el peso mexicano está cayendo, el peso dólar está cayendo 0.54%, mientras el índice dólar está subiendo 0.24%, es decir, el índice dólar se está acercando a las 100 unidades, mientras el peso dólar está bajando, lo cual no es habitual. Lo normal, entre comillas, es que cuando sube el índice dólar, pues el peso dólar también sube, ¿no? Porque estamos hablando de una apreciación del dólar americano. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario y hay muchos factores que podemos atribuirle. Sabemos que el tema de divisas es multifactorial y de verdad, créanmelo, es imposible proyectar de forma clara. Lo que siempre les he repetido es que lo que sí se puede calcular de alguna u otra manera es, si rompe cierto nivel, hasta qué nivel se puede escurrir. Y eso es lo que hemos estado reiterando en las últimas sesiones, en los últimos audios, en los últimos capítulos de podcast, que el mercado ha estado marcando zona de reacción en 17.87 y reiteraba que si rompía el 17.87, el mercado se iba hasta 17.65. Lo estaba poniendo marcado en mis zonas de reacción. Les invito nuevamente a que cuando vean el reporte o escuchen el podcast, escuchen hasta el final porque a veces soy muy repetitivo con las zonas de reacción, pero créanme, dentro de lo que podemos controlar, entre comillas, que de verdad no lo podemos controlar en absoluto, pero lo que sí podemos calcular es ciertas zonas de reacción. Si rompe un piso, ¿cuál es el siguiente piso? Si rompe un techo, ¿cuál es el siguiente techo? Y eso es lo que está pasando ahorita. Es un movimiento también, una reacción técnica al rompimiento del 87. Bueno, aquí lo que hay que buscar es por qué está rompiendo el 87. Desde mi particular punto de vista, hay algunos factores. Digo, se empalmó con una declaración por ahí que hace la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la autonomía del INE en México, del órgano que se encarga de organizar las elecciones aquí en México. Esto le da también cierta certidumbre al mercado. Se hizo un anuncio de una inversión en 2026 aquí en México de una empresa de la industria automotriz. También es una buena noticia y esto también le está dando un empuje al peso mexicano para romper esta zona de reacción de 17.87 y poderse ir hasta 17.65. Pero lo más importante, creo yo, y es de lo que pocos están hablando, es precisamente que el carry trade que hay de tasas entre México y Estados Unidos es demasiado atractivo. O sea, seguimos teniendo tasas muy importantes. El día de ayer, perdón, salió una publicación, ya daré el detalle con más calma. Salió una publicación respecto a una crítica al Banco Central en México, eh, que deberían de dejar de de bajar las tasas, que es lo que ha estado haciendo la pérdida de credibilidad de Banco de México por estar bajando las tasas con la inflación no controlada. En este año se espera que solamente haya un recorte de tasas, pero en Estados Unidos la expectativa es contraria. Se espera que si entra el nuevo presidente de la Fed, que es más afín a la idea de Trump de recortar las tasas y luego con el dato de la inflación por debajo de lo esperado, entonces se amplía la expectativa de que la Fed pueda ser más agresiva de lo que se espera en este momento y eso abre la posibilidad de que el spread de tasas se abra aún más, es decir, que la tasa en dólares siga cayendo mientras que a la mexicana ya llegue a un piso más estable. Por lo tanto, estamos viendo que este tipo de comentarios, de expectativas, pero sobre todo movimientos de carry trade, es decir, ¿qué es el carry trade para este tema? Bueno, pues la gente está tomando financiamiento en dólares, una tasa barata, y está entrando a invertir en México a una tasa más alta. Entonces, esto está ayudando nuevamente al peso mexicano. Recordemos que hace 2 años parte de la apreciación del peso mexicano, no parte, sino gran parte de la apreciación del peso mexicano contra el dólar fue este tema del diferencial de tasas. Durante el año pasado, Banco de México estuvo recortando más agresivamente las tasas versus la Fed,
pero este año se puede revertir la situación, que la Fed recorte más que Banco de México, y esto está haciendo que se mueva más el mercado. Adicional, insisto, a estos comentarios, el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la autonomía del INE, el comentario, pues, de alguna manera, o el anuncio de inversión en la industria automotriz en el 2026 aquí en México, y por ahí, pues, también unas críticas al Banco Central. Así que vamos a estar al pendientes. Nuestro siguiente piso está en 17.50 y si llegamos a 17.50 cumpliríamos nuevamente el ciclo de Donald Trump en el 2017. Recordemos que prácticamente en el 2017 abrió a lo mismo en lo que había abierto en el 2025 el tipo de cambio, a niveles de 20 medios altos. Y en ese entonces la caída fue mucho más estrepitosa porque fue mucho más rápida, pero cayó hasta niveles de 17.45. En este momento, si nos acercamos a 17.50, estaríamos prácticamente cumpliendo el mismo patrón de cuando entró Trump por primera vez como presidente. Es decir, su patrón de comportamiento ha sido la de debilitar el dólar, aunque en este momento, en esta sesión, no es necesariamente debilidad del dólar. Como les comentaba, es fortaleza del peso. Habrá que ver si el índice dólar se alinea a este movimiento del peso o si el peso se alinea al fortalecimiento del dólar en los próximos días. Esa es la incógnita en este momento, pero básicamente eso es lo que está pasando el día de hoy en el mercado.